Bueno, este audio es para sacar a la luz la existencia de entidades no humanas que están interactuando con la humanidad, en distintas ciudades, en distintos momentos, en momentos muy puntuales y con personas muy precisas, actuando de una manera generalmente macabra para direccionar el curso de la humanidad, como siempre lo han hecho. Aquellos que vengan estudiando el fenómeno OVNI en profundidad y no se dejen llevar por las lucecitas en el cielo y las huellas y ese tipo de cosas que son reales, pero que más que entretener no suman, no aportan. Aquellos que investiguen y sepan de esta interacción van a comprender de lo que hablo. Vengo teniendo charlas con algunas personas porque vengo investigando el fenómeno de lo que se denomina gang stalking, que no es otra cosa que lo que comúnmente se denominaba en otros tiempos y que se sigue denominando, digamos, la beta de la medicina occidental, ¿no? La establecida, lo que establece la norma es que esto se llama esquizofrenia paranoide. Y por lo que vengo viendo y con el grado de conocimientos que tengo de ciertas cosas, estoy en condiciones de decir que la esquizofrenia paranoide, no todos los casos, pero hay determinados casos, no puedo hablar de porcentajes tampoco, pero lo que sí sé es que hay casos de esquizofrenia paranoide que encajan perfectamente, muchos casos de esquizofrenia paranoide que encajan perfectamente con lo que modernamente se llama gang stalking. ¿Y qué es el gang stalking? Bueno, el gang stalking es el asedio, la persecución y amenazas, vivencias violentas, físicas, verbales y de otros tipos también hacia determinada persona por una causa que de buenas a primeras no se percibe. Entonces, desde el principio, si no se percibe una causa o un motivo razonable y que encaje con nuestra percepción preconcebida de la realidad, entonces se termina por hacer un juicio de valor erróneo y decir que esta persona está delirando, está hablando cosas que no son, que no pueden ser, porque no son tangibles desde nuestro punto de vista concebido. Entonces, esta persona que alega, ¿no?, ser perseguida y que alega que pasan cosas, fenómenos de alta extrañeza, como no puede presentar pruebas, como bien dije en videos anteriores, va a ser tomada como un paranoico o paranoide,
o como, bueno, directamente como un esquizofrénico, una persona que está pasando por alguna alteración psicológica, o puede ser también física, tiene algún problema, ¿no? Y bueno, el tema es que según las conclusiones a las que yo pude llegar investigando en profundidad, podría ser que esto se deba, la esquizofrenia paranoide, el gangstalking moderno, lo que ahora denominamos gangstalking, podría ser que se deba a entidades no humanas que interfieren, como bien dije, y manipulan, neutralizando a ciertas personas en momentos determinados para llevar el curso de la humanidad a conveniencia de ellos. Así que es muy probable, pero si yo te lo digo así al aire, claramente lo primero que van a decir los que ya compraron un lugar en la política, los que ya se piensan que saben todo, van a salir a atacarme y a decir, pero no tenés pruebas. No importa. Si lo que yo esbozo, ya de buenas a primeras, podría ser una respuesta clara a un problema que nunca tuvo solución y encaja perfectamente, como es la esquizofrenia paranoide. No importa que yo esboce una teoría que encaje perfectamente como respuesta. Lo que importa es el lugar que se han comprado, y que bueno, que el show debe continuar, ¿no? El show de la mentira en la que vivimos es una mentira por todos lados. Donde se lo vea, por todos lados donde se mire, se observan claros indicios de que es una manipulación y una mentira, con ayuda de políticos, de quien carajo sea. Bueno, a continuación voy a contar la historia de una persona con la que vengo hablando. Es una víctima de gangstalking, clara. Es un clásico caso de asedio por modos y formas que no son humanamente posibles. La mayoría de la gente, de las personas que sufran estos asedios, le echan la culpa a, digamos, sus enemigos cercanos. ¿Qué quiero decir con esto? No todo el mundo tiene enemigos, pero en su mente, cuando son atacados, en sus mentes se figura un posible, digamos, causante de estos ataques, un causante físico, humano, una respuesta lógica y necesaria, en la cual la mente se posa para tratar de darle explicación a estas cosas que viene pasando, porque no hay cosa peor que estar sufriendo un ataque y no saber quién es el que lo está perpetrando. Entonces, la manera que tiene la mente de reaccionar a esto es buscar un posible culpable, un culpable práctico, por decirlo de alguna manera. Alguien del entorno que cumpla con los requisitos. Puede ser alguien que uno haya odiado en el pasado, o que se sepa de una persona que odia, ¿no?, a esta persona que ha odiado, o que ha tenido inconvenientes en el pasado. Hasta cierto punto podría ser en parte real. Podría ser que haya habido personas con las que haya tenido conflicto que se hayan quedado, como se dice, bueno, acá en Argentina, que se hayan quedado rencorosos, venenosos. Pero hay circunstancias que viven estas personas que ya no pueden ser causadas por seres humanos. Y esta es la historia
de este muchacho que voy a contar ahora, que le vamos a poner de nombre Germán. No es el nombre, me pidió que no dé los datos, me pidió que no hable directamente de él, entonces vamos a hacer caso y le vamos a poner un nombre ficticio que se llama Germán. Entonces voy a empezar a hilar y a explicar la historia de Germán. Germán en este momento tiene 36 años. Lo que le pasó hace aproximadamente, empezó a pasarle hará unos 2 años y medio, 3 años como mucho. Germán había viajado a Alemania, por lo que me dijo él, contratado o contactado por una universidad para hacer un doctorado en química biológica. Bueno, acá encontré las fechas. Le pifié un poquitito yo. Él llegó a Alemania en junio de 2018 y su historia de gangstalking comenzó en octubre del mismo año, 2018. Y estuvo un año, casi un año, o un año justo, hasta octubre de 2019, en el que ya no pudo aguantar más y se volvió para Argentina. En ese periodo, en ese lapso de tiempo que estuvo en Alemania, ese año, tuvo 2 internaciones. Tuvo que ir a ver un psicólogo y psiquiatra y tuvo 2 internaciones. Inclusive, él se mudó, se fue a un segundo departamento y los fenómenos que lo acechaban siguieron a Germán hacia su segundo departamento. Seguía escuchando voces, como decía él. Él dice que, bueno, en el primer departamento empezó a escuchar voces que lo amenazaban, que lo puteaban, en perfecto, ya no castellano, sino en perfecto argentino, que le decían boludo, pelotudo, de todo, un montón de insultos, y que hasta le llegaron a amenazar y le dijeron que se vuelva para Argentina, que no se quede en Alemania, y que si se quedaba en Alemania se iba a arrepentir. Él empezó a vivir de todo tipo de cosas extrañas dentro de su casa, digamos, del lugar que alquilaba para vivir, de su hogar, digamos. Como bien dije, empezó a escuchar voces que en perfecto castellano, en medio de Alemania, empezaban a hablar determinadas cosas, a rozarlo, a molestarlo, y fueron subiendo en intensidad. Empezaron a denigrarlo, a denostarlo, y como bien dije, también a amenazarlo. Al principio, bueno, de hecho él siempre vio que estas cosas provenían de seres humanos, de personas. Bueno, voy a pasar a leer una conversación que yo tuve con él. Entonces vamos a ver qué es lo que nos cuenta Germán de todo esto. Aclaro que es una conversación por una red social y bueno, por ahí van a ver cosas también. Las voy a leer todo lo que estuvimos hablando. Circunstancias de índice, algunas personal, algunas cosas mías, algunos de mis pensamientos a este respecto de las cosas que él vivía, porque yo ya vengo con otros conocimientos. Entonces, al hablar con una persona que recién
hace menos de un año que está acá de vuelta en Argentina y que vino totalmente colapsado, ¿no? Por esta situación. Vino con una angustia, con un montón de anécdotas inexplicables que, bueno, se tuvo que volver y abandonar los estudios por esta situación. Entonces se van a poder escuchar también cosas de carácter personal, alguna que yo sienta que tengo que omitir, que son datos muy precisos de él. Obviamente los voy a omitir, pero son cosas que no aportarían nada al estudio y más bien perjudicarían a él. Él me pidió, como bien dije, que mantenga su anonimato, así que lo vamos a respetar y bueno, pero igualmente vamos a sacar a la luz esto. Entonces, yo que soy el investigador, voy a usar un tono de voz para mí y otro tono de voz para Germán. Y vamos a empezar diciendo que arranco hablando yo y le digo: hola, ¿estás? Entonces Germán me contesta: sí. ¿Cómo andás?, le digo yo. ¿Vos sos Targeted? Bien, ¿vos?, me dice él. Sí. Ahí andamos, le digo yo. Soy Targeted o lo fui, me contesta él. Mirá, yo, entre otras cosas, aparte de víctima de muchas cosas rarísimas, fui empleado para una empresa que se dedicaba a convertir a texto mensajes de voz telefónicos para España, acá en Argentina. Ese soy yo, quien les habla. O sea, tengo el oído un poco adiestrado después de un año trabajando en eso. Ajá, me dice él. Me llamó la atención los audios que subís, le digo. ¿Los pudiste entender?, me dijo él. ¿Eso lo escuchás a dónde? ¿En tu casa?, le digo yo. Entonces él me contesta: tengo algunos que entiendo, pero muchos no. Creo haberle entendido, pero no tiene nada que ver con nada, le digo yo. Eso lo escuchaba cuando estaba en Alemania, me dijo él. ¿Esto te empezó a pasar en Alemania?, le digo yo. ¿O te empezó a pasar acá? Sí, yo estaba haciendo mi doctorado allá y tuve que renunciar por esto. Mirá, primero que nada, aparte, como bien te dije, de ser víctima, soy investigador, le dije yo. Porque debo decirle a quien está escuchando este audio que yo, quien investiga estas cosas, ha sido víctima de torturas electrónicas, de asedio electrónico, de gang stalking. Prosigamos. Porque a mí me dejó de pasar un día para el otro, le digo yo. ¿También escuchabas voces?, me dijo él. Me pasó de todo. Horrible. Voces por el portero eléctrico, pensamientos raros, sucesos tipo poltergeist, le dije yo. Ajá, me dice él. Zumbidos, dolores de cabeza, angustia y estrés inexplicable. Dolores en zonas puntuales. Incontable número de cosas, le digo yo. Él me dice: zumbidos y dolores de cabeza y pecho acá también. Angustia, le digo yo. ¿Qué estudiabas? Angustias tengo ahora, por haber perdido el doctorado, me dice. Y sí, le digo yo. Química ecológica, me dijo que estudiaba él. Claro, bueno, es entendible, pero es angustia explicable, le digo yo. Sí, puedo explicarla, me dice él. Ahora, ¿te sigue pasando acá? No,
pero estoy medicado por estrés postraumático, me dice. Cosas inexplicables, me refiero a sucesos extraños que logran que te sientas acechado. En Alemania, primero pensaron que era esquizofrenia, luego trastorno delirante, y aquí escucharon los audios y me dijeron que es estrés postraumático. La cosa es que dejé de escucharlos. Debo hacer un paréntesis y explicarle a la persona que está escuchando, que él en un momento agarró su celular y empezó a intentar grabar estas voces que lo asediaban y lo torturaban, y logró tener evidencia. Más adelante voy a pasar algunos de los audios. Vamos a escuchar los audios. Cuando en la conversación se preste y llegue el momento, voy a pausar y voy a ir haciéndoles escuchar los audios. Prosigamos. Y a lo que yo, digo, viejo, tengo algo para decirte, pero no sé si sea tu momento para escucharlo. Vos ya habrás visto qué tipo de posteos hago yo. De ovnis, me dice él. De entidades no humanas, para ser más preciso, le digo yo. Yo después de lo que me pasó estoy abierto, me dice. Podría explicarte por qué yo pienso lo que pienso, pero no lo creerías, le digo yo. A vos te frenó una fuerza sobrehumana, como a mí me frenó hace algunos años atrás, le dije yo. ¿Visitantes de dormitorio?, me dijo él. Puede ser eso, pero no es solo de noche lo que pasa. Y todavía no sé bien cómo ocurre, o mejor dicho, de cuántas maneras distintas puede ocurrir, le digo yo. Lo que pasa es que estas fuerzas, o lo que sean, hablan en argentino, me dijo él. Algo no te quiso estudiando, le dije yo. Hablan en todos los idiomas del mundo. Por ejemplo, tengo un audio donde dicen qué pelotudo. Esto pasa en todo el mundo, le digo yo. Sí, lo sé. Casualmente estos audios parecen tirarte el ánimo por el piso y querer neutralizarte. Pero como le pasa a un argentino, le pasa a un ruso, a un mexicano o a un tailandés, le digo yo. Son la única prueba que tengo. Eso y un par de videos con las luces cambiando de color. Bueno, debo hacer otro paréntesis ahora y explicarles que él me pasó un video en el que con el celular, no sé por qué, estaba detrás de una heladera o de un lavarropas, no me acuerdo qué electrodoméstico, y cuando él acerca el celular para ver algo que había detrás, no sé por qué le llamó la atención algo que había detrás del lavarropas, creo que era. La coloración de la luz cambia y está filmado. Es como si hubiera una fuerza, un campo magnético que hace que la luz cambie, que la luz de las lámparas cambien de color. Bueno, sigamos. Los idiomas no son un problema, le digo yo. El de la heladera, el video de la heladera, sí, lo vi. Era un lavarropa, me dijo él. ¿Un lavarropa? Qué raro. Nadie me supo explicar qué carajo fue eso. También me aparecieron cosas en mi habitación. Alguna especie de magnetismo puede ser, aunque es rarísimo. ¿Cómo cosas? Una media de mujer, por ejemplo. ¿A qué te referís? Un collar también de mujer. ¿Cómo?, le digo yo. ¿Jamás supiste de quiénes eran? Cosas movidas. No, nunca supe. Yo vivía solo. ¿En Alemania o acá?, le pregunto yo. Perdón que te pregunte. Él me dice, pero sabía que entraban a mi departamento, en Alemania, me dice.
Todo lo raro me pasó en Alemania. ¿Alguna vez viste a alguna persona física en actitud sospechosa? Le digo yo. Acá solo tengo la grabación con el psiquiatra donde aparecen algunas voces. Me dice él. ¿Alguna vez viste a alguna persona física en actitud sospechosa? Le vuelvo a preguntar. Lo único que vi fue en un sueño algo dentro de mi habitación. Por eso me llamó la atención lo de visitantes de dormitorio, me dice. ¿Podrías definirme ese algo? Le digo yo. Parecía una persona escondida detrás de una cortina de mi cuarto, luego al lado mío, pero no podía moverme, así que no la vi. ¿Podría ser un recuerdo? No lo sé. Es algo que me llamó la atención desde que sucedió. ¿Recordás si en el sueño las personas estaban dispuestas de igual manera exactamente que en la realidad? Perdón, vamos de vuelta. ¿Recordás si en el sueño las cosas estaban dispuestas de igual manera exactamente que en la realidad? Sí, me dice, todo estaba igual. Entonces yo le digo, vos solo lo dijiste entonces, visitantes de dormitorio, no te asustes. Si quisieran haberte hecho algo realmente malo, ya no estarías acá. Y él me dice, no, estoy abierto a creer. Por tanto, no tenés por qué asustarte. Simplemente lo que hicieron fue cambiar el rumbo de tu vida. ¿Tiene sentido para vos lo que digo? Te asustaron y te hicieron desviarte, en mi opinión. Y él me dice, otras cosas que me pasaron, pero no pude filmarlas, fueron cosas moviéndose, como cables, por ejemplo. Nunca me lo pude explicar. Y acá debo hacer un paréntesis. Y esta puede ser la posible causa por la cual él trató de filmar algo detrás del lavarropas. Que los cables se muevan solos o alguna cosa así. Sigamos. Bueno, sucesos tipo poltergeist, le digo yo. Y sí, me dice él. Cambié el rumbo totalmente. Trabajé muchos años para lograr ese doctorado. Entonces yo le digo, alégrate, no estás ni loco, ni esquizo, ni nada. Nada que te digan los médicos. No puedo contarte mucho porque lo que me pasó a mí son cosas muy pesadas, le digo yo. Por suerte los médicos me creyeron gracias a los audios. Es por eso que hablo con tanta seguridad, le digo yo. Bueno, él me dice, me das 2 minutos, ya vuelvo. Entonces yo le digo, no tenés por qué esperar que ningún médico te crea o no. Volvé a fortalecer tu personalidad y a confiar en vos mismo, porque no fue un defecto tuyo, le digo. Dale. Al rato, bueno, él vuelve y me dice, ya estoy. Sí, los médicos es más que nada para que mi familia se quede tranquila. Desgraciadamente en Alemania no me escucharon, por eso tuve que dejar el doctorado. Tu familia no vivió lo que vos. Ese es el daño colateral. Ellos no te van a entender. Sí te van a apoyar, le digo yo. Las voces insistían en que deje Alemania. Pero solo quien vive estas cosas sabe de la veracidad y el horror a que se llega, le digo yo. Es que con los audios me creyeron también. Sí, eso es verdad. ¿A vos qué te pasó?, me dice. Entonces yo le contesto, de todo, y en más de una oportunidad. La primera vez que me pasó fue en 1998. ¿Qué fue?, me dice él. Me atacó alguna noche, le digo yo. Me hizo salir corriendo de la casa de un amigo. Bizarro es poco. Salí corriendo hasta mi casa. ¿Lo viste?, me dice él. Fue como un shock electromagnético fuertísimo en la cabeza. No, lo sentí. No había nadie visible, simplemente algo me hizo entrar en pánico. Fue como si una mano me apretara el cerebro, le digo. Ah, mira, yo también sentía como mini ataques de epilepsia al principio. Ajá. Bueno, después pasé muchas cosas más. Voces, me dice él. Pero hace algunos años recordé que cuando era adolescente tuve sueños raros, muy raros.
Uno de ellos era que yo salía caminando de mi habitación hacia el comedor de mi casa, y lo recuerdo todavía muy real. Ajá, me dice él. Cuando llego, miro hacia el techo del comedor y veo un auto antiguo, nada que ver con nada. Ajá, me dice. Resulta que un día estaba mirando una película de abducciones extraterrestres y vi que una de estas víctimas recordaba un sueño raro también, y con una imagen de algo que no tenía sentido, como lo de mi auto. Ajá. Entonces se somete a una regresión hipnótica y resulta que era una imagen implantada para tapar la cara o la presencia de estos seres dentro de su casa. Y el sueño era un recuerdo real. Mirá vos, me dice. Yo ya tenía la sospecha de que venía por ese lado igual. Porque cuando era chico vivía al lado de una base aérea y vi esferas naranjas por toda la zona. Por eso te digo, vos podés creer o dudar de mis palabras, pero yo hablo con certeza, porque sé que la cosa viene por ese lado. Te creo, me dice él. Un montón de cosas que me pasaron no las puedo explicar. Luego me di cuenta de que muchas cosas horribles que pasé eran eventos manipulados, le digo yo. Bueno, él agarra y me dice, dame unos minutos, voy a comer algo. Entonces yo le digo, bueno, ahí tenés la punta, dale. Cuando vuelve luego de comer algo me dice, ya estoy, disculpa. ¿Llegaste a escuchar voces? Bueno, mirá, no sé en qué estado estés vos como para recibir alguna info, le digo yo. Estoy abierto, me dice él. ¿Te asustó lo que te dije hasta ahora? No, para nada, me dice él. ¿Te parece muy disparatado? No, tampoco. Ya te digo, hay muchas cosas que no puedo explicar. Sí, me imagino, le digo yo. A mí me llevó años. Y me comí el coco muchísimo. Estoy seguro de que no fueron alucinaciones, me dice. Y entonces yo le vuelvo a decir que me comí el coco muchísimo y no quiero que esto le pase a otros. ¿Qué edad tenés vos?, le digo. 36, me dice él. Yo tengo 39. Sos un pibe grande ya, le digo. Sí, sí. Entonces yo le digo, tenía miedo de estar hablando con alguien de 22, 23 que me trataría de loco, seguro. No, para nada, me dice él. Pero ya tenés un par de años transcurridos en esta mentira. Es horrible que te tratan de loco, yo lo viví. De alguna que otra cosa que no te cierra te habrás dado cuenta. Desde 2018, me dice él. Y sí, lo peor es que hay gente que sabe de estas cosas que te cuento y se calla la boca. Pero bueno, ¿te acordás de la película Terminator? ¿De qué se trata? La gente no está abierta, me dice él. Sí, me acuerdo. La gente está guionada desde el exterior, le digo yo. Si a mí no me hubiera pasado, tampoco lo creería, me dice él. No escucha a su yo interno, y si lo escucha, como a veces le dice cosas que no cuajan con lo que ven sus ojos, lo terminan por descartar, y así viven el resto de su vida. Es angustiante verlos, pero bueno, uno no puede arreglar el mundo, le digo yo. Claro, me dice él. Hay muchas cosas que no entiendo, entre ellas, ¿por qué insistían en que me vaya de Alemania? Me dijo él. Terminator trata de una persona que es atacada por algo que viene del futuro, porque en un momento de la historia va a tener un papel determinante, y esta fuerza oscura manda al pasado a neutralizar a esta persona para que no llegue a hacer lo que hará, y así dominar el mundo. Ajá, me dice él. Eso es lo que pasa en el mundo generación tras generación, le digo yo. Ese es el motivo principal de los visitantes de dormitorio, entre otros. Y los que se suponen que no existen. ¿Neutralizar personas?, me dice él.
Muchas películas son bajadas de línea en forma de ficción, de sucesos reales. Sí, a veces matarlas, desaparecerlas y a veces redireccionar sus vidas. Pero qué mal hacía yo estudiando para un doctorado. En realidad el orden es al revés, intentar redireccionar su vida a como dé lugar, y si no, bueno. Él me vuelve a preguntar, pero qué mal hacía yo estudiando un doctorado. Eso no lo podés saber ahora. Entiendo, me dice él. Como sea. Sarah Connor no podía entender que fuera líder de la resistencia en el futuro. Te lo pongo en ese ejemplo porque es la película más clara de este tema. Claro, me dice él. No creo que sea Sarah Connor, le digo yo, en chiste. La película está hecha de esa forma para explicar lo que transcurre y cómo transcurre. Si te parece muy descabellado, acordate que hay más películas que intentan explicar estos temas. Volver al futuro, La máquina del tiempo, Minority Report. Sí, me dice. Y debe haber más, no me acuerdo. ¿Has escuchado voces también? Tengo que hacer un paréntesis. Él estaba muy preocupado porque escuchaba voces y quería saber si yo también las escuchaba. Sigamos. El Vengador del Futuro, le digo yo. Gran película. Entonces, entre una cosa y otra le digo, ¿voces en mi mente? Sí. ¿También te amenazaban?, me preguntó él. Entonces yo le digo, pero no me dio tanto miedo eso. Sí, y muy directamente. Para mí fue lo peor que viví, me dice él. Sí, lo sé. Es tremendo. Si no tenés ciertos conocimientos, ponete a pensar en toda la gente que puede haber pasado y no lo resistió. Que le puede haber pasado y no lo resistió. Por suerte, desde que volví a Argentina pararon. Gente que se suicidó o terminó encerrada, le digo yo. Y él me vuelve a decir, por suerte, que desde que volví a Argentina, las voces pararon. Sí, debe haber un montón de personas, me dice él. Bueno, entonces, por algo raro, porque llegaron a su cometido. Perdón, entonces yo le digo, bueno, entonces por algo paró, porque llegaron a su cometido. Alejarte de tus estudios. Quizás ibas a descubrir algo determinante. Puede ser. Aunque trabajaba con raíces de árboles chinos, dudo que fuera a cambiar el mundo, jejeje, me dice él. ¿Tenés recuerdos de tu infancia o adolescencia, de sueños extraños o sucesos anómalos? ¿Tus papás vivieron cosas raras alguna vez en su vida? ¿Nunca les preguntaste? A veces sigue de generación en generación, le digo. Mis papás no. Ahora yo, soñando con que hay algo en mi habitación, sí, varias veces. ¿Pesadillas reiteradas? Sí, parecidas. Lo que cambia es el lugar. ¿Estás en condiciones de ver un fragmento de una película de terror? ¿Verlo desde la razón sin asustarte? Sí, no hay problema. Entonces yo le pasé un fragmento de la película Communion de Whitley Strieber. Es el resumen de Communion. En realidad esta no es, pero trata del mismo tema. Ok, me dice él. ¿Vos estás dispuesto a mirar una película de 2 horas 45 minutos? Sí, decime. ¿Y prestarle atención realmente? Quizás la hayas visto de chico. La solían pasar en Canal 11 en los 90. Entonces le paso el link de la película Intruders. No me acuerdo de haberla visto, me dice. Pero me suena el nombre. Que no te engañe que sea una película. Está guionada por un psiquiatra que terminó volviéndose investigador de abducciones y por un artista, víctima de abducciones, devenido también en investigador, le digo yo. Y entre paréntesis, estoy hablando de John Mack y el otro muchacho de Nueva York que no me acuerdo.
Sigamos. La voy a ver, me dice él. Gracias. No, por nada, le digo yo. No me creas totalmente ni pienses que no hay posibilidad de lo que te dije sea cierto. Investigá el tema vos y fíjate a dónde te lleva. La sociedad en la que vivimos es una farsa, es una puesta en escena, le digo yo. Voy a hacerlo, me dice él. Con esto no te digo que, como dice otra persona, que no voy a dar el nombre, haya gente que por política haga macanas y estafas. No puedo ver lo que dice esta persona porque me bloqueó, me dice Germán. Las hay también. Inclusive hay programas de asedio, pero también están los otros, estos que yo te dije. Hablamos, le digo. Cuando te pinte estoy acá. No quiero desearte tampoco. Y él me dice, bueno, buenísimo, gracias. Voy a ver la película ahora. Prestar atención realmente a ver si te suena algo de lo que ves. Quizás surja algo. Sí, me dice él. Activá los subtítulos. Mañana sigo mirándola, está interesante. Gracias por la recomendación. De nada. Cuando necesites chiflame. Bueno, después le pasé otro video que no me acuerdo cuál es. Es el video de Phil Schneider. Y le digo, al otro día, ¿no? Le paso el video de Phil Schneider y le dije, ¿ya lo viste ese? ¿Lo habías visto alguna vez? No, nunca lo vi, me dice. Es de 1995. Es tremendo lo que cuenta. Lo mataron al poco tiempo después. Habla de lo que está pasando ahora mismo, del nuevo orden mundial. Lo voy a ver, me dice. Al otro día... No, perdón. 2 semanas después. Hola, ¿cómo va? Me dice él. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, bien. Escúchame, ¿vos en algún momento tuviste problemas con alguien que tuviera peso judicial antes de vivir estas cosas? No, me dice. ¿O tuviste problemas con alguien? No, con nadie, que yo sepa. Porque vengo hablando con uno que me dice que esto es hecho por gente, por servicios de inteligencia, le digo. Con la firma de un juez o alguna cosa así. Bueno, me dice él, yo dudaba de que los que me hicieron esto eran ex-SIDE, que estaban viviendo en Alemania. Entonces, si yo solo veo las cosas desde mi caso, no puedo saber a ciencia cierta, le digo. Y él me dice, cuando vine para Argentina fui a Ciberdelito, de la ciudad de Buenos Aires, y chequearon a ver si alguien me estaba investigando, y no, nadie me estaba investigando legalmente al menos. Justo me estaba yendo yo, vuelvo en un rato, ok. Bueno, después cuando vuelve se ve de comer, me dice, ya estoy, perdóname. Entonces yo le pregunto, ¿alguien de tu familia tuvo problemas con alguien? No es necesario que me cuentes puntualmente. No, nadie, me dice. Es para hacerte pensar, le digo. Nunca tuvimos problemas con nadie, me dice. Recién estuve hablando con alguien que me asegura que esto es hecho por personas, por seres humanos. Yo creo que sí, pero quién sabe. Hasta cierto punto es probable, pero me dice que tengo implantes, le digo yo. Por ejemplo, y no me sabe decir cuándo ni cómo ocurren que me implanten. Me acordaría si hubiera tenido un episodio en donde me duermen en una fiesta y despierto en algún lado. ¿Se entiende?, le digo yo. Yo creo que te acordarías, me dice. Yo descarté los implantes porque me hice una tomografía, una resonancia y un encefalograma y no sale nada en ningún lado. Además me pregunto, si tuviera un implante, ¿de dónde saca la energía para funcionar? En teoría de tu cuerpo, le digo yo. Sos una batería con patas. Somos una batería con patas. Estaríamos hablando de una tecnología desconocida hasta el momento, me dice él. Para nosotros, le digo yo. Sí, en ese caso puede ser. ¿Tenés conocimientos de psicología, psiquiatría? Yo no descarto nada, solo dudo de muchas cosas. ¿Sabés quién fue Víctor Tausk? Le digo yo. No, la verdad que no, me dice. Yo hablo con vos y con otras 2 personas
porque veo que son los únicos con los que se puede dialogar linealmente. Muchas de las personas que están bajo ataque constante no pueden razonar coherentemente. Sí, lo noté en el grupo, me dice. Si estás en desacuerdo en algo, enseguida te insultan o desacreditan o dicen que sos un infiltrado en un grupo de targeted individuals. Victor Tausk fue el mejor alumno de Freud. Investigó la esquizofrenia. Los casos que investigó son muy parecidos a las vivencias que cuentan los targeted individuals. Y no son loquitos. Dame 5 minutos, ya vuelvo, me dice. Perdón, ya estoy. No lo conocía. No, le digo yo. Por algún motivo no hay nada de él. Es un parámetro común de estudio en el psicoanálisis, le digo. Pero jamás se hizo público o conocido. Wikipedia dice bien poco, me dice él. Sí, aparte. Entonces yo le paso un audio mío, que es el audio que habla del gang stalking hecho por entidades no humanas. Y le digo, si podés escucharlo. Ahí está todo. Hay casos de esto desde hace más de 200 años. Me fijo, gracias, me dice él. En un momento pensé de que estaban usando tecnología alienígena, me dice él. Es que es una posibilidad grandísima, le digo yo. Más allá de que si fueran seres humanos los que hoy en día lo hacen, de algún lado salió el conocimiento de todo esto. No me extrañaría después de las cosas que viví, me dice. Ingeniería inversa, le digo yo. Agradezco haber podido grabar las voces, me dice. Si no, nadie me creería, salvo la gente que vivió, le digo yo. No te creerían. Si vas y lo contás, te medican. Esa es la evolucionada medicina que tenemos, le digo yo. Es que yo pasé por 2 internaciones en Alemania. Y bueno, le digo yo, ahí tenés. Primero me diagnosticaron esquizofrenia. Sí, de manual, le digo yo. Por eso te pasé este video. Después me diagnosticaron bajaron y me dijeron que era trastorno delirante. Luego vine a Argentina y le mostré los audios a un psiquiatra. ¿Y qué te dijo?, le digo yo. Descartó los diagnósticos anteriores y dijo que tengo estrés postraumático. Este psiquiatra escuchó los audios. Bueno, es un paso, le digo yo. Pero después de todo, quedó ahí seguramente. Sí, quedó ahí, pero sigo medicado. Porque un psiquiatra no es un detective, le digo yo. Bueno, eso me decían en Alemania cuando trataba de que escuchen los audios. Entre paréntesis, ¿no? Yo creo que es más loco la forma en que actúan los profesionales que las cosas que supuestamente diagnostican. Le están mostrando pruebas fehacientes de que alguien o algo te está atacando y prefieren medicarte y decirte que estás con esquizofrenia que escuchar la evidencia. No, bueno, yo no soy detective, no me importa lo que me traigas para validar tus experiencias. Así estamos, este es el mundo en el que vivimos. Bueno, sigamos, que justamente es lo que le dije, sigamos. Es este mundo prostituto en el que vivimos, la forma en que están hechas las cosas. Nunca van a dar con la respuesta de nada, porque están las ramas de estudio separadas. Sí, ya lo sé, me dice él. Y nadie va a querer admitir otras posibilidades de lo que está aceptado, le digo yo. Yo trato de encontrar respuestas repasando los audios, pero nada, me dice. No sé si vas a encontrar una respuesta así. La respuesta suele estar en el contexto de la situación, no en los sucesos puntuales, le digo yo. Tengo un audio que dice anterior a alfa. Quizás estaban hablando de ondas cerebrales. Pásame los audios, le digo. Si querés. El que me pasaste, yo te puse lo que pude deducir. No sé si le habré pegado, pero bueno, es muy cortito, me dice él. Entonces me pasa el audio. Después lo voy a ver, se los voy a hacer escuchar ahora, a ver si lo encuentro. Vamos de vuelta.
Bueno, ese es el audio que me pasó él. Él me advierte que es como una voz trabada y que hace pausas. Vamos a seguir. Si te interesa que los escuches sin compromiso, le digo yo. Yo lo hago porque estoy abocado al estudio de estas cosas ya. Tengo muchísimos audios. Algunos los entiendo y muchos no, me dice él. Entonces yo le vuelvo a decir, yo lo hago porque estoy abocado al estudio de estas cosas ya, no por un sueldo, y por suerte no tengo que mantener un estatus ni una matrícula. El tema es que hablaban muy bajo, sabían cuándo estaba grabando, me dice él. Ya ahí empezamos a ver situaciones de alta extrañeza. Bueno, sigamos. A ver, bancame que lo escucho un ratito. Él me dice, hace una pausa en al-fa. Bancame que lo estoy escuchando, en mi PC del siglo pasado, le digo. Literal, tengo una computadora muy vieja. Parece una voz sintética, le digo. No sé si es castellano. ¿Con qué aparato lo grabaste? Con mi celular. Yo interpreto que dice anterior a alfa, pero puedo estar equivocado. ¿Cuándo fuiste allá? Cuando fuiste allá, ¿fuiste sabiendo el idioma? O sea, alemán. No sé alemán. Me manejaba en inglés, me dice él. Y esta gente hablaba en argentino conmigo. Más allá de lo que pudiste recolectar de evidencia auditiva, ¿qué escuchaste puntualmente? Porque debes haber escuchado cosas puntuales que te llevaron a empezar a intentar grabar. ¿Cómo empezó? Y él me dice, insultos, amenazas, que dejara a Alemania, que si no me arrepentiría de haber ido hacia Alemania. Me decían que era pedófilo, que me iban a denunciar, y más insultos. Claro, las grabaciones son solo fragmentos, las voces las escuchaba a las 24 horas. Me dijo, ajá, ahí está, siempre lo mismo, le digo yo. Comencé a grabar porque me parecía oír voces, pero cuando empecé no llegaba a escuchar realmente. Las acusaciones de pedofilia o de cosas horribles que funcionan como disparador, le digo yo. Sí, lo noté con los demás Targeted Individual, que teníamos eso en común. Funcionan como disparador y como neutralizador, le digo. Yo tenía miedo de que me metieran algo en la computadora. Me dice él. ¿Insultos? ¿Voces de personas que te insultaban? Sí, siempre las mismas personas. Tengo un audio en que me dicen pelotudo. Y ahora, bueno, les voy a hacer escuchar este audio, que este sí es bien clarito, es bien clarito. Bueno, como podemos ver, mejor dicho, como podemos escuchar, no es una voz del todo humana, es como si fuera una mímica de una voz, como una voz creada, como con un patrón, podríamos decir, metálico. Lo voy a poner de vuelta el audio, presten atención, yo no sé si se escucha bien, pero por eso lo voy a poner otra vez. Y para mí está bien claro, dice, es un pelotudo. Vamos a ponerlo otra vez. Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. No sé si se escucha bien. Después voy a subir los audios claros y limpios, porque estoy grabando desde un grabador de periodista hacia los micrófonos, o sea, desde los micrófonos hacia un grabador de periodista, y hay mucha distorsión. Continuemos. ¿Alguna vez tuviste algún episodio de mala onda
¿De alguien de tu entorno? ¿Alguien que inexplicablemente de la nada pareciera querer golpearte o hacerte daño? No, para nada, me dice él. No sufrí teatro callejero. Solo voces en donde estaba. Ok. Interesante, le digo. ¿Y de dónde venían estas voces? Eso me pregunto yo también. Yo creía que de mi celular o de la compu, pero a veces las escuchaba estando ambos apagados. ¿Tus vecinos? Obviamente debes haber desconfiado de ellos. Es muy probable, ya que me entraban al departamento para cambiar las cosas de lugar, me dice él. El edificio del contrafrente mío estaba lleno de antenas parabólicas. Nunca vi tantas juntas en Alemania. Entonces yo le digo, ¿cómo conseguiste la estadía allí? ¿Tenés indicios de que fuera que te pusieron allí a propósito? Me contrataron de una universidad, me dice él. No, no creo. Lo que sí es que ese departamento estaba preparado para volver loco a cualquiera que lo alquilase, y justo caí yo. ¿Habrán hecho algún experimento social con vos? Bueno, por eso te digo, le digo. A eso voy yo. ¿Por qué decías que estaba preparado? Es probable, me dice él. ¿Notaste algo en la morfología o en la edificación o solamente por las voces? Las luces cambiaban de color e intensidad, me dice él. Me aparecían cosas fuera de lugar, cosas nuevas. ¿Viste el video del lavarropas? Sí, le digo yo. Las voces se escuchaban de todos lados. Incluso cuando me duchaba, escuchaba música que desaparecía al cerrar la canilla. ¿Para qué te contrató la universidad?, le digo yo. Para hacer un doctorado. ¿Doctorado en? Me habías dicho que estudiabas economía, le digo yo. A propósito, le dije, le cambié la rama de estudio para ver qué me decía. No, química biológica, me dice él. Ah, ok, perdón. No hay problema, me dice. Tengo un matete en la cabeza. Sí, me imagino, me dice él. No hay problema. ¿Ni bien llegaste empezó todo? ¿Cuánto tiempo estuviste hasta que decidiste volver? No, llegué en junio de 2018 y comenzó en octubre de 2018. Me volví en octubre de 2019. ¿Estuviste un año bancándote cosas raras?, le digo yo. Sí, me dice. ¿Estas cosas eran todos los días religiosamente? Tuve 2 internaciones. También me mudé de departamento. ¿Y siguió el acoso?, le digo. Todos los días, me dice. En el segundo departamento solo escuchaba las voces, pero nada más. O sea, que iba a donde vos ibas. Sí, las voces. ¿Te das cuenta de que si esto fuera hecho por seres humanos, en algún momento hubiese saltado la ficha? Hablando mal y pronto. Es muy raro, le digo. En el primer departamento llegué a ver hasta cosas moviéndose, como cables, por ejemplo. ¿Nunca tuviste ningún indicio de actividad humana detrás? ¿Algo? Sí, estaba perfectamente preparado. Jamás saltó la ficha, me dice. No es humanamente posible, le digo. Sí, me dice. Cuando entraron al departamento que yo estaba encerrado en el baño, vi a 2 personas. ¿En serio?, le digo yo. ¿Pudiste verles las caras? No nítidamente, pues había un vidrio esmerilado. ¿En dónde estaban? Y yo estaba tan asustado que no recuerdo mucho, me dice. ¿Qué hicieron?, le digo. Me imagino. Entonces sí tuviste teatro, solo que no fue callejero, fue dentro de tu casa. En el balcón que daba al baño, me dijo. Sí, podría decirse que sí tuve teatro, pero que fue adentro de la casa. ¿Escuchaste la puerta en algún momento? Sí, me dice.
¿Cuándo entraron o cuándo salieron? ¿Cuándo entraron y cuándo se fueron? ¿Hicieron algún cambio de lugar de algún ítem? ¿Qué tarea realizaron cuando ingresaron? Nunca pude explicar cómo es que abrían la puerta, me dice. ¿Tenía seguro interno la puerta? ¿Alguna traba o algo? Y me pasó un video en el que dice, esta es la puerta de mi habitación. En el video se puede ver cómo él filmando desde adentro con la puerta trabada, la manija de la puerta se acciona 3 veces hacia abajo. Pero se acciona como si alguien, no como si alguien la agarrara, hiciera el acto de abrir, sino como si alguien la golpeara hacia abajo, como movimientos medio rápidos para hacer una mano, o como si fuera accionada. Es extraño, no parece una mano. Bueno, no les puedo mostrar el video ahora, lo voy a subir igual. Entonces él me dice, la puerta por donde entraron, que daba al balcón, era imposible abrirla desde afuera. ¿Quién está en el video haciendo esto con la puerta?, le digo yo. ¿Es algún conocido tuyo o es algo extraño que estaba ocurriendo en ese momento? Y él me dice, alguien movía la puerta desde el otro lado. Cuando abrí 5 minutos más tarde no había nadie. ¿De verdad me estás diciendo? Sí, me dice. Me cuesta creerte, le digo. No te preocupes, no serías el primero. Pero fue así. ¿Cómo no te cagaste encima, men?, le digo. ¿O cómo no abriste rápido para ver quién era? ¿No tuviste reacción? Yo no sé quién movía la puerta. Por eso mismo, le digo. Hubieses abierto rápido. Tenía miedo de que me mataran, me dice. ¿Esto se lo mostraste al psicólogo o terapeuta? Recién cuando no escuché más nada, abrí la puerta. Sí, se lo mostré, pero no le di importancia. ¿En serio?, le digo. Pero pará. Y me dice, sí, ni los de allá ni los de acá le dieron importancia. Cuando vos te estabas bañando entraron por otra puerta, me dijiste. Una que da al balcón. Sí, por la de mi habitación. Pero esto no fue el mismo día. Ok, o sea que el video que me pasó de la puerta no fue el mismo día en el que ingresaron cuando él se estaba bañando. Esto fue un día que volví a mi departamento, estando internado. O sea que saliendo de la internación, cuando volvió al departamento, empezaron a seguir pasándole cosas raras, le intentaban abrir la puerta o le hicieron el teatro de que querían abrir la puerta. Sigamos. ¿La puerta de tu habitación da a un pasillo al descubierto? ¿O el balcón es un balcón cubierto? ¿Cómo es? Él me dice, el día del baño hicieron lo mismo que con la puerta, pero con la puerta del baño, y lo filmé. Pero me borraron el video. ¿Cómo lo borraron?, le digo. Tanto la habitación como el baño daban al balcón. No sé cómo lo borraron. Me desaparecieron los videos del celular. ¿Es una casa antigua refaccionada, de esas que tienen un pasillo descubierto? Era antigua, pero no tenía pasillo descubierto. No entiendo la configuración de tu pieza y de la casa, le digo. A ver si encuentro una foto de la casa de frente, que era similar. De enfrente. Pero me dijiste que entraron por una puerta que da al balcón. ¿Un ventanal? La puerta de mi cuarto daba al balcón. Puerta-ventana, me dice él. Ah, ahí va. Perdón, soy medio cuadrado. Me dicen puerta y veo mentalmente una puerta, le digo. No hay problema, no encuentro la foto. Cuando ingresaron, ¿qué tarea realizaron?, le digo. ¿Hicieron algo concreto o fue como un show? Asustarme nomás, porque no hicieron nada. Fue como un show, me dice. Ajá. ¿Nunca se te dio por revisar si había cámaras o micrófonos en la vivienda con los cuales pudieran interactuar en tiempo y forma precisos? Y él me dice, sí, busqué por todos lados, pero no encontré. Estoy seguro de que había.
¿Viste cómo hacen en las cámaras ocultas?, le digo yo. Sí, me había buscado una aplicación para detectar cámaras y sonaba por todos lados. Pero nunca pude encontrar ni una. ¿Un detector de frecuencias?, le digo yo. Sí. EMF Detector, me dice él. Sí, tengo uno, lo conozco. ¿Te das cuenta de que la situación siempre se encuentra un paso más allá de lo que la víctima puede explicar?, le digo. Te mando el resumen de lo que me pasó con más detalle. Es como una tomada de pelo, le digo. Y me pasó un archivo que inclusive todavía al momento de hacer este audio no lo escuché. Tal cual. ¿Te parece si la seguimos en otro momento?, me dice. Bueno, dale, le digo yo. No quiero molestarte. Un abrazo, me dice. Pero me llama poderosamente la atención, le digo. No me molestas para nada, al contrario. Abrazo, viejo, le digo. Anda pensando en salir de todo este mundo de la medicación, aunque sea de a poco, que es un negocio. Me dice, es agradable hablar con vos, me dice. Sí, estoy tratando. Entonces yo le digo, un familiar mío hace 10 años que está medicado y nadie le dio una respuesta de nada. Qué mal, me dice. Espero no estar tanto. Y yo viví cosas como las tuyas, le digo. Dale, hablamos cuando puedas. Dale, me dice él. Gracias por confiarme tu historia, le digo yo. Bueno, hasta ahí lo que yo tengo copiado de la conversación con él. Ahora voy a seguir. A continuación voy a leer directamente del chat, de la comunicación con él. Voy a seguir desde ahí, desde donde el punto en que grabé. Bueno, vamos a seguir. Gracias por confiarme en tu historia, le digo yo. Y él me dice, no hay problema, ojalá lleguemos a buen puerto con la investigación. Bueno, ahí acto seguido, al otro día, me pasé un video en inglés sobre una anécdota de una entidad extraña con forma de sombra que acechaba a una familia. Bueno, entonces después le digo, Gonzalo, hola, me dice, ¿me das permiso de hacer un video con tu historia, pero sin dar ningún dato tuyo, omitiendo todo dato personal? Sí, no hay problema, me dice. Lo que importa en este caso es que la gente sepa el cómo y no el quién. No creo que te beneficie en nada. Cambiaría tu nombre, le digo. Claro, no hay problema, me dice él. Mientras no me menciones, de una. No te menciono ni muestro ningún dato tuyo. Pero tenés que contarme todo, le digo. Perfecto. Sí, no hay problema, al contrario. Y dame material, le digo. Sí, vos decime. Lo de la puerta me sorprendió bastante, le digo, ¿es verdad? Me dice, más que los audios y esos videos que te pasé, no tengo. Sí, es verdad, me dice. Ok, le digo. Tendrías que mostrarme un croquis de la vivienda, así entiendo bien y puedo explicar el suceso de la ducha. Voy a hacer uno, me dice. Bueno, acto seguido me pasa un dibujo, sí, un croquis, un dibujo, un boceto hecho a mano de la configuración de la vivienda que alquilaba él. Bueno, le digo, ¿qué piso era? ¿Era planta baja? Le digo, sigo sin entender cómo te diste cuenta de que entraron por el balcón, siendo que no hay campo visible que te permita saber eso, después de que me pasó la configuración, ¿no? Configuración que estamos viendo en la imagen. Salvo la ventanita, que los hayas escuchado por ahí.
Bueno, ¿estás ahí? Le digo. Perdón, me fui a comer. Sí, ya estoy. ¿Qué piso era? Estaba en planta baja. Lo escuché entrar desde el baño y vi las sombras por la ventana. Le digo, ¿sombras de personas físicas o solo sombras? De personas físicas. Pero cuando entraron no te hicieron nada. No hicieron nada. ¿Es así? No robaron nada, no cambiaron de lugar nada. Así es, me dice. ¿No viste ni un poquitito de estas personas? ¿Solo viste las sombras? Le digo, lo único que hacían, me dice él, era moverme el picaporte como en el video. Solo que el video es de otro momento. ¿Te movían el picaporte del baño? Llegué a verle el pullover a uno. No vi más. Sí, el picaporte del baño. Es muy enfermo esto que pasó, le digo. Y todo muy bien calculado, demasiado bien. Sí, me hubiese encantado haber conservado los videos que hice ese día. Me dijiste que se borraron de tu celular, ¿no? Cuando traté de mostrárselos a los policías, ya habían desaparecido, quedando yo como un loco. No, le digo. ¿El servicio de telefonía era uno de allá? ¿El aparato fue uno nuevo que compraste o usaste el mismo celular que usabas acá en Argentina? Le digo, todo esto es macabro como poco. La verdad que no me acuerdo qué se lo usé, me dice. Tenía dos. Uno chico que usaba para videos y fotos y otro que lo había comprado allá. Le digo, le vuelvo a decir, es macabro esto que contás, pero sé que pasan estas cosas. Claro, le digo, estabas en un estado totalmente alterado, me imagino. Sí, estaba sacado, me dice. ¿Y no buscaste más argentinos para juntarte y hablar? Como para tener un apoyo o una comprensión. No, me dice. Dudaba de los argentinos, pues los que me hablaban eran argentinos, o sea que le hablaban en castellano, en español latino, digamos, en castellano, en argentino, con los modismos y las formas características de acá. Claro, le digo, o hablaban en español, lo que te hacía dudar. Un plan perfecto, en definitiva. Y en un estado así, dudas hasta de tus muelas, le digo. Sí, pero usaban términos como pelotudo, boludo, chupapija, etcétera, que me hacían pensar de que eran argentinos. ¿Le viste el pullover a uno? ¿No le viste el pelo? ¿O alguna característica o rasgo físico? Si lo vi no me acuerdo. Estaba muy sacado yo. El pullover sí me lo acordaba. ¿De qué color era? Gris, me dice. Parece un dato estúpido, pero todo suma, le digo. Por eso te pregunto. Te consulto. ¿Tenés ganas de hacer un audio al respecto o preferís que lo haga yo? Porque obviamente nadie va a relatar mejor la experiencia que quien la vivió. Prefiero si lo podés hacer vos, me dice. Ok, no hay problema. Para que no quede mi voz, me dice. Entonces yo le replico, le digo que hay distorsionadores de voz. Si es por eso no había problema. No habría problema. Pero como vos quieras. Te imaginarás que no es la idea mandarte al muere con esto. Te recuerdo que yo viví estas cosas acá en Buenos Aires también. Sé lo que es. Es que él me dice, es que le diría lo que te escribí. Lo conté tantas veces que me cuesta contarlo nuevamente. ¿Cómo estás ahora?, le digo. Bien, pero con muchos recuerdos que no me ayudan. Entonces yo le digo, no estás solo. Gracias, me dice él. Hay más gente que vivió estas cosas. Por eso te digo que no tenés que dejarte hundir por las circunstancias. De hecho, fueron hechas para eso. ¿Hace cuánto que volviste? Hace un año, un poco menos. Entonces yo le digo, claro, es poco. Es poco como para sanar del todo. Fue muy traumático y pasó poco tiempo todavía. Y sí, me dice, y esta cuarentena no está ayudando. No, ni a ello ni a ninguna otra cosa, le digo.
y es un plan claramente. Pero bueno, era un pullover. ¿Era un pullover o una trama más fina? ¿Era lana? Sí, de lana, me dice. ¿Pantalones? ¿No llegaste a ver? No, no les vi. ¿O cuántos eran? O no me acuerdo. 2, me dice. Era un hombre y una mujer. Entonces yo le digo, ¿y entraron por el patio, decís? Porque seguramente los viste por la ventanita. Sí. ¿Eran rubiones? ¿Podrías determinar una raza o un patrón racial? No les vi las caras. ¿Ni pelo, nada? No, nada, me dice. Ya vuelvo. Bueno, avisa cuando vuelvas. Al rato me dice, ya estoy. Entonces yo le digo, bancame que termino de hacer un cafecito. Bueno, volví. No hay problema, me dice. Así que eran un hombre y una mujer. Sí. ¿Cómo sabes que había una mujer? Por las voces, me dice. Entonces yo le digo, ¿hablaron? Sí. ¿Ellos hablaron? ¿Ellos o en mi cabeza? O adentro de tu cabeza, le digo yo. No pude distinguir, me dice él. ¿En castellano? Sí. En argento, le digo yo. Sí. Entonces yo le digo, le hago como una onomatopeya. Le pongo. Amigo, no sé si decírtelo nuevamente o no, le digo. Y él me pone un signo de interrogación. Entonces yo agarro y le digo, esto fue un teatro alienígena interdimensional. Puede ser, me dice. Yo tengo una anécdota con un hombre y una mujer que se aparecieron en pleno barrio de San Telmo y me hicieron pasar un momento desagradable. Rubios, no muy altos, pero eran un hombre y una mujer también. Entonces me vuelve a decir, acá tengo grabado diciendo, es un pelotudo. Entonces yo le vuelvo a decir que tengo una anécdota con un hombre y una mujer rubios. Le digo, vestidos como de los 60s o 70s. Más bien de los 70s. Bueno, es ahí cuando él me pasa el audio que les hice escuchar, que parece decir que es un pelotudo. ¿A vos? Me dice. Sí, a mí, aunque no lo creas. ¿Similar? Me hicieron una maniobra no igual, pero parecida a lo tuyo, le digo, para asustarme. Qué mal, me dice. La verdad no quería contarla, pero voy a tener que subir en audio a mi canal para que la escuches. Dale, me dice. Estas cosas no deben ser calladas. Claro, me dice. Te juro que estoy sorprendido, le digo yo. Por la similitud, me dice él. No asustado, pero me genera una sensación extraña saber que a alguien más le pasó algo similar. Sí, claro, le digo. ¿Pudiste escuchar? ¿Es un pelotudo? Me dice él. No, conmigo usaron otras tácticas, le digo, no voces. Entonces me dice, no, me refiero al audio que te mandé. Conmigo fue otra táctica, le digo. Ah, sí, ahora lo escucho. ¿Qué usaron con vos? Entonces yo le empiezo a contar mi anécdota y se las voy a contar ahora a ustedes también para que entiendan. Se aparecieron 2 días después de un avistamiento ovni que tuve, le digo. Y acá hago un paréntesis. En el año 2012 pasó esto. Yo fui a visitar a un conocido, podríamos decir, investigador de zona oeste, con el que pasé varias horas en una noche. Y en esa oportunidad vino Canal 9, ¿no? Porque es como que justo en ese momento estaba en auge él. Entonces se dio la casualidad que cayó Canal 11 y filmó toda la secuencia de él con las filmadoras. Y bueno, una vez que Canal 9 se retiró, pasó una circunstancia muy extraña.
en la que aparte de él y personas de su equipo estaba yo y había una mujer, una señora que alegaba ser contactada, por lo que recuerdo. Bueno, había tenido un contacto, creo que, no sé si durante la época de la dictadura o no me acuerdo, si antes o después, pero contó una anécdota particular que la voy a ampliar en el video que voy a hacer sobre esta anécdota, que ahora la voy a contar resumida, pero cuando suba la anécdota completa la van a poder escuchar en detalle. Así que bueno, nada, fui a juntarme con esta persona y tuvimos un avistaje bastante extraño, bastante extraño, justo antes de Navidad de 2012. Entonces, bueno, a mi vuelta, 2 días después de que tenemos este avistaje, a mí me pasó esto que voy a contar en el barrio de San Telmo. Así que bueno, voy a proceder a contar el relato como lo tengo en la charla con Germán. Le digo, se aparecieron 2 días después de un avistamiento ovni que tuve. Ajá, me dice. Tenía que ir a lo de un amigo, al que le había prestado la máquina de cortar el pelo hace unos días. Cuando llego a la esquina de la casa, ya desde la esquina veo 2 personas rubias, muy rubias, que me estaban mirando. Ya me pareció raro, de entrada. Y bueno, como bien digo, había 2 personas no muy altas, rubias, vestidas con ropa de los 60, 60, 70, que ni bien yo llegué a la esquina, esos ya estaban ahí mirándome a mí. Sí, me dice Germán. Entonces yo le digo, cuando llego al edificio y toco el timbre a mi amigo, veo que estas 2 personas me siguen mirando con una mirada muy fría. Todo el tiempo me estaban mirando. Cuando toco el timbre y veo que no tengo respuesta, me vuelvo para atrás y veo que siempre me estaban mirando. De repente la mujer me dice, ¿sabés si ya volvió la luz? Y yo me fijé, me estuve mirando un rato a la entrada del edificio y vi que había una luz encendida, siendo de día, eran como las 4 de la tarde. Entonces les digo, parece que sí hay luz, porque esa no es una luz de emergencia y está encendida. A todo esto me seguían mirando fijo, a los ojos. Toco el timbre de vuelta, al pedo porque no me contestaban. Mi amigo o no estaba o estaba redormido. Ajá, me dice Germán. Veo que sale una pareja de ancianos, muy viejitos del edificio, y cuando salen de la puerta de entrada, bajan por las escaleras de un pequeño jardín que hay entre la puerta del edificio y las rejas de la vereda. Bueno, bajan hacia la rampa del garage, por una escalera, y se pierden por las rampas hacia abajo. ¿Se entiende? El edificio tiene un pequeño patio entre la vereda y la entrada al hall. Un patio cubierto. Sí, me dice él. Ni bien se van estos viejitos por la rampa hacia abajo, escucho que la mujer me dice, ¿sabés dónde están la pareja? Y no me dijo, en realidad no me dijo pareja, ahora que recuerdo, me dijo, ¿sabés dónde están las personas que salieron? En una voz muy monotónica, muy monótona. Estaban parados al lado mío. Era imposible que no lo hayan visto por sí mismos. Bueno, en ese momento sentí como que me estaban tomando el pelo, pero les contesté de buen modo, igualmente. Y les dije, sí,
Cruzaron todo el patio y se fueron por las escaleras a la rampa del garage. Seguramente van a salir ahora en auto. Los dos a todo esto siguieron mirándome fijamente sin decir nada. Gracias, perdón, nada, simplemente mirándome fijamente. Cuando veo que mi amigo no estaba o no quería contestar, como ya la situación se había vuelto muy extraña, les digo, bueno, me voy porque mi amigo no está, hasta luego. Siguieron mirándome con la mirada clavada y fría, sin decir nada. Me sentí asustado, le digo. No sabía bien el porqué. Qué raro, me dice él. Cuando llego a la esquina me doy vuelta y ellos me seguían mirando. O sea, la onda era sí o sí conmigo, parece. Ajá, y dice, bueno, escuchá, pará, le digo, que no terminó ahí. Cuando iba por el camino me quedé pensando en por qué me habían dicho sobre el corte de luz si la luz nunca se había cortado. Me pareció raro. Escuchá esto, le digo. Llego a mi edificio, al edificio donde vivía, entro, subo por el ascensor, bajo en mi piso. Cuando estoy por la mitad del pasillo, que es un pasillo larguísimo, ¡boom!, se corta la luz. Y me asusté porque, no sé por qué, relacioné lo que me habían dicho con este corte de luz al toque. Cuando me doy cuenta, me doy vuelta, estaba yo en la mitad del pasillo, y veo que en la mitad del pasillo detrás mío, por la que yo había transitado, por la parte que yo había transitado del pasillo, estaba con luz. Y cuando me doy vuelta nuevamente, la parte que me faltaba transitar hasta mi departamento, que es al fondo, estaba sin luz. O sea, no tenía luz desde donde estaba yo en adelante, se había cortado toda la luz. Así que estaba aterrado y pensé, o me vuelvo a la calle o sigo caminando y atravieso la oscuridad hasta mi casa, que era al final del pasillo. Opté por seguirla y cruzar la oscuridad. Cuando llego, abro la puerta de mi departamento, entro y cierro rápido. Y me apoyo en la puerta como quien acaba de terminar de vivir una situación terrible. Suspiré, le digo. Me di vuelta a los 30 segundos, abro la puerta y la luz ya había vuelto. Entonces le digo, ¿gang stalking o no? Nunca más volví a ver por el barrio aquellos dos rubios tan claros. Ella era rubia tipo alemana, con ojos verdes casi agua. Un rubio platinado. El tipo tenía pelo rubio casi blanco, con los ojos celestes clarísimos. Clarísimos, pero eran muy claros. Celeste agua. De hecho, nunca volví a ver una persona con estas características en toda mi vida, por lo que sobreentiendo que fue una situación creada para amedrentarme. Entonces le digo, ¿qué me contás? ¿Pasan o no pasan cosas raras? Lo que pasa es que yo ya las procesé y las superé en gran parte a estas experiencias. Entonces Germán me dice, sí, pareciera gangstalking. Ya en la experiencia del baño estaba tan aterrado que no recuerdo bien todo. Entonces yo le digo, fueron los procesos previos que contribuyeron a un estado de nervios y vulnerabilidad míos, confeccionados desde afuera, le digo. Ahí empezó mi historia fuerte con el gangstalking. Pero en todo el proceso, desde los comienzos, vi ovnis por todos lados, le digo, luces raras. Y pasé por cosas mucho más feas que esto. Por eso sostengo que acá hay una realidad que supera lo que nosotros conocemos y damos por hecho, y que probablemente estén metidos en el direccionamiento de la humanidad y en contacto con nuestros políticos. Pero si salís a contarlo abiertamente, te defenestran. Hasta los mismos ufólogos te defenestrarían, por política o cosas por el estilo. Claro, me dice él. Te paso una nota, le digo yo. Dale, yo ya me estoy yendo al sobre, la veo mañana. Bueno, te dejo saludos, chao, chao, hasta mañana. No te comas el bocho, le digo, que eso es lo que te hunde. Abrazo, viejo, me dice. Entonces, bueno, hasta ahí mi charla con esta persona. Bueno, son circunstancias anómalas,
muy bien articuladas, muy bien llevadas a cabo, pero que no dejan ninguna evidencia. Podemos ver que él fue atacado adentro de un departamento. ¿Cuál sería el propósito, no? Porque yo pienso, si fue víctima de un experimento social, estos experimentos sociales supuestamente ya se hacían hace 50 años atrás, en la Guerra Fría. No tiene sentido que le den una oportunidad de estudio y le hagan una cosa así. Y lo más extraño de todo es que si se muda y las cosas siguen pasando, es muy extraño. Aparte, lo extraño de todo es que él dice que las voces que escuchaba en su primer departamento salían de todos lados, y que veía inclusive cómo se movían cables detrás del lavarropas o de cualquier artefacto. Es muy simple, si un cable se mueve solo, yo corro el lavarropas, y si el cable tiene un hilito o alguna trampa, es visible. Mucha gente que sube cámaras ocultas y videos falsos de poltergeist, en los que se abren las alacenas de la cocina, y uno se da cuenta cuando los mira de que pueden ser hechos de diferentes maneras. Hay otros que quizás no, pero uno se da cuenta por la ubicación de la cámara y por las circunstancias que pasan, que siempre hay una puerta al lado. Hay muchos videos de esos que se pueden descartar fácilmente. Por eso digo, me pareció extraño que una persona vamos a ponerle 34 años, termine con un estado, con una crisis nerviosa y psicológica tan profunda, muy profunda, como para tener 2 internaciones allá en Alemania, y que bueno, que las cosas se presten y se muevan como si como que todo le sale al revés. Cuando él presenta los audios y las pruebas, no le creen o no las toman en cuenta. Inclusive parece todo ser como manipulado desde otro lugar mucho más amplio, en donde una fuerza pudiera llegar a manipular no solamente su casa, sino al médico al que va a ir. Hay muchos casos de desapariciones de personas que presentan este tipo de extrañeza. Hay un caso de un muchacho, no me acuerdo el nombre, que salió corriendo de un aeropuerto y no se lo vio nunca más. Hay otro caso también de un muchacho de una chica que se fue de viaje, que había comprado unos pasajes para regalarle al novio para viajar, no sé si por su aniversario, no sé si era, no me acuerdo dónde era, si era ucraniana o no me acuerdo dónde, no sé si habían ido al Cairo, a Egipto creo, que la idea de ellos era ir a Egipto y el muchacho no pudo viajar, y ella como no podía, el muchacho se bajó a último momento, ella no pudo vender los pasajes, entonces decidió viajar sola. Y cuando llegó allá le empezaron a pasar todo tipo de cosas extrañas. En el cuarto de hotel a donde alquiló, decía que escuchaba voces de gente que conspiraba contra ella. La chica empezó a volverse loca, hasta que llegó un momento de que pensaba que todo el mundo estaba en su contra y terminó saltando por una ventana y muriendo. Y bueno, siempre se sospechó de las personas que estaban en el hotel, de la gente que la intentó ayudar, que estaba a su alrededor y la intentó ayudar. Siempre hubo sospechas, pero nada confirmado. Entonces hay cosas
pasan cosas, sucesos extraños. Así que, nada, bueno, volviendo un poco, como bien digo, él se mudó, Germán se mudó, se fue a otra casa y dice que las voces lo seguían torturando. ¿Cómo es posible? Porque al principio él, claro, como vio que las construcciones que tenía enfrente, el edificio que tenía enfrente tenía muchas antenas parabólicas, dudó de la tecnología humana, por decirlo de alguna manera. Pero cuando se mudó a otro departamento y seguían pasando cosas raras, seguía escuchando las voces, ¿cómo se explica eso? También dice que se hizo varios estudios para descartar alguna, no solamente microchip, sino también alguna patología que pudiera estar afectando su cabeza. Y dice que no salió nada en esto. Y yo les puedo asegurar que es un teatro. Es un teatro muy bien llevado a cabo para asustarlo. ¿Por qué? Porque si estas dos personas, justamente un hombre y una mujer, como en mi caso también, como en el caso que les acabo de relatar, un hombre y una mujer entran por una puerta que él dice que es imposible entrar desde afuera, seguramente porque tiene trabas desde adentro. Entraron a una puerta que es mucho más difícil de abrir, que da a una intemperie. Esa puerta sí la pasaron, pero cuando llegan al baño donde está él, le hacen el jueguito, le hacen creer que están abriendo la puerta, bajan la manija, juegan con el picaporte y no ingresan. Entonces, realmente es un teatro para volverlo loco, para intentar asustarlo tanto que se terminen yendo, como estas voces le decían, lo enfermaban y lo atacaban. Se hizo todo lo posible para que se vaya. ¿Cuál es la gracia de hacerle esto a una persona? Inclusive puede haber problemas legales muy serios. No creo que esto haya sido hecho por seres humanos. Otra cosa también es que, y esto a mí también me pasó, y esto le pasa a todas las víctimas de gang stalking, el intento de amedrentamiento con iniciar causas sobre pedofilia o sobre cualquier cosa así terrible, que son actos que son imperdonables para la sociedad. Entonces se usan como así, bueno, en la época de la Guerra Fría, los espías, era muy común entre casos de espionaje, que cuando asesinaban a una persona, le echaban la culpa aminoraban las cosas diciendo que tenía problemas con la mujer. Siempre las causas es como que se intentaban cubrir con un manto de culpabilidad hacia la víctima, que tenía problemas de alcohol, que tenía problemas con la mujer, que le pegaba a la mujer. Por eso, hoy en día, esto también aparte, para que la gente sepa, hoy se usa mucho, el feminismo está diseñado para eso, es una maniobra de inteligencia, que no viene de Occidente, claramente, hoy ya lo sabemos, pero deriva de estas jugarretas, ¿no? De la época de la Guerra Fría. Pero ahora, ¿quién puede entrar a una casa y mientras él escucha voces en su cabeza, porque no si bien hubo un disparador y si bien están estas voces que él pudo captar, él parece que también escuchaba voces adentro de su cabeza, por lo que pudo decir.
y que parece que sabían cuándo él estaba grabando. Entonces o bajaban la voz, o reducían el volumen, o las escuchaba él en su cabeza. Por lo que yo pude entender es así. ¿Cuál sería el motivo de todo esto? Es muy común entre las víctimas de gangstalking que no hablen y que se callen la boca, que terminen neutralizándose cuando parecen tener insinuaciones mediante voces mentales y mediante la manipulación completa de su entorno de una forma suprahumana que no puede ser llevada a cabo por seres humanos, porque en algún momento saltaría la ficha. Siempre está las acusaciones de pedofilia, del abuso infantil, siempre las peores cosas con las que se pueden arruinar la vida de una persona, siempre aparecen ahí. Pero el tema es que, como bien digo, hay situaciones que no pueden ser llevadas a cabo por simples seres humanos. Hay otras que sí. Bueno, bien sabido que sí hay... El tema es, sí hay personas que hacen gangstalking por política, gente que tiene lo que le queda del cerebro lo tienen comido por la política y no tienen otra forma de solventar y de proceder para solventar sus soluciones que hacerle maldad a los demás. Lamentablemente, por la forma en la que vivimos y cómo está el mundo, es moneda corriente. Pero ¿cómo se hace para hacer, o sea, por ejemplo, para hacer esta mímica de dos personas pasando una puerta que es imposible de pasar, pero que cuando llegan a la puerta del baño de este muchacho no la pueden abrir, se hacen los que no pueden abrirla? Bueno, voy a proseguir leyendo una nota sobre una persona que ya falleció y era un argentino con el cual yo intenté tener una charla, y en el proceso, antes de que yo pudiera dar con él, murió, porque ya era una persona mayor. Y esta es la historia de Orlando Ferraudi. Creo que era un militar o una cosa así. Y esto aconteció en 1956, en la Costanera Norte. Y dice así la nota: todo esto que voy a relatarles no es un producto de mi imaginación. Sé que no es fácil de creer, pero es la más absoluta realidad de que un hecho ocurrido hace muchos años, pero que recién ahora siento la necesidad de dar a conocer. Una noche de agosto de 1956, un joven de 18 años pescaba en Costanera porteña, a orillas del río La Plata, a las 11 de la noche. Era una noche fría pero sin viento, dice. Se podían ver claramente las estrellas. Estaba solo, muy solo, en ese largo murallón, concentrado en la boya, abstraído, con la sensación de que era el único habitante del planeta. Pero pasaron varios minutos hasta que de repente se sintió observado, y luego de un momento de confusión pudo ver que había alguien como él, casi a su lado, muy alto, y con una vestimenta extraña que irradiaba destellos chispeantes. Para su sorpresa, ya sin poder controlar la voluntad, inmediatamente lo invadió una tranquilidad y en segundos después comenzó a sentir su diálogo. No articulaba palabra alguna. Sacó un artefacto, como un estuche de maquillaje, lo colocó sobre el borde del murallón y se hizo la luz y apareció, de la nada, una forma que flotaba sobre el agua, un plato hondo invertido de unos 50 metros de diámetro. Así cuenta Orlando Ferraudi en su libro
¿Y por qué yo? En detalle, la invitación de EZK, EZK, a un viaje interplanetario que duró 6 horas y que lo llevó a conocer respuestas y nuevos interrogantes sobre el origen de la raza humana, otras razas que habitan la Tierra y secretos sobre la Antártida, la vida submarina en el Golfo de México y velocidades que superan a la conocida por el hombre. Dentro de la nave. Sin poder controlar su voluntad, Orlando entró al objeto volador que flotaba sobre el agua y, para su sorpresa, fue recibido por una nena, entre sonrisas, que hablaba como él. No usaba telepatía. Los seres extraterrestres sí. Se llamaba Elena y era humana, una chica de 11 años de Villa Mercedes, San Luis, que también había sido abducida, pero en la terraza de su casa. «Quédate tranquilo que no te van a hacer nada», me dijo. Le dijo Orlando, que no podía salir de su asombro. El espacio interior era circular, abovedado, sin aristas. La luz salía de las paredes, no había ningún centro de iluminación. El aire parecía luminoso. La nave tenía 9 tripulantes, 5 varones y 4 mujeres. El comandante, el que lo invitó a subir en la costanera, como lo describió Orlando, era muy rubio, con el pelo cortado al ras, piel muy blanca, atlético, con ojos color miel, según los especialistas, el clásico ser conocido como adamskiano. Le pidieron que se sacara la ropa, pero antes entró al habitáculo una mujer atlética, rubia, alta, con un traje enterizo similar al de los seres masculinos. Se llevó a Elena de la habitación. Orlando se quedó en calzoncillos y medias, pero le ordenaron que se quitara todo porque su indumentaria estaba contaminada con bacterias y virus terrestres. La ropa fue esterilizada y Orlando debió vestir un mono, una pieza única que tenía solo un orificio para la cabeza y era de unos 30 centímetros, que después se estiró hasta su talla perfecta. El sol es negro. Minutos más tarde arrancó el viaje, según explicaron telepáticamente, primero por debajo del agua, a través de la bahía de San Borombón al sur de Buenos Aires, hacia la costa uruguaya y posteriormente cruzando el océano Atlántico en dirección al continente africano, desde donde subirían al espacio. El punto de mando, siempre de acuerdo al relato de Orlando, estaba repleto de pantallas y ventanas. 9 seres trabajaban en toda la nave. Era la tripulación entera. Sin sentir el movimiento, le indicaron que mirara a las pantallas y pudo ver cómo se alejaba la Tierra. Luego pasaron por la órbita de la Luna. Luego le pidieron en su mente que mirara al Sol. El Sol es negro, dice Orlando. Los especialistas le dicen que seguramente lo vio a través de algún filtro especial. En ese momento le indicaron que volvían a la Tierra. La velocidad fue tan grande que pensó que se estrellarían. Gracias a los campos que usamos el riesgo no existe. Le dijeron, no deben preocuparse. Cuando estemos cerca vamos a formar un campo con la Tierra y no vamos a colisionar con ella. Le detallaron. Especialistas dicen que puede que utilicen el campo magnético de la Tierra invirtiendo la polaridad, amortiguando también de alguna manera la inercia del ovni. Vida acuática. Entraron a la atmósfera a toda velocidad, cuenta Orlando. Se sumergieron en el mar en la zona del Caribe. Y la sorpresa llegó cuando pudo ver a una gran cúpula transparente de unas 5 o 6 hectáreas con varias naves estacionadas. Es una estación de mantenimiento, le dijeron en su mente. Entraron por un túnel y les dijeron que ya los devolverían, pero que tendrían que someterlos a exámenes físicos. A él y a la nena, Elena, lo llevan a otro habitáculo, con 2 camillas. Le dieron de tomar un líquido espeso, como la miel, dice, y unos comprimidos, huevos de distintos colores. Los advirtieron de un sueño por venir y los recostaron. Les colocaron un instrumento con forma de U, cuenta Orlando, muchas luces de colores y un sueño que no sabe cuánto duró. Entonces los despertaron, los separaron en distintas habitaciones.
A Orlando le dijeron que estaba perfectamente y que trabajaron en su glándula pineal. Asegura que le dijeron esto: ustedes nos van a ser útiles en el futuro, porque esta glándula es la única herencia nuestra que ha quedado aquí, ya que de las 5 razas que pueblan este planeta, ninguna es propia de la Tierra. Solo son restos de civilizaciones de otros planetas. La Tierra hace mucho tiempo solo se conocía por ser el zoológico del sistema solar. Las razas que hoy existen han sufrido mutaciones genéticas por sus propias culpas, pero lo que les queda de lo que fueron es la glándula pineal. Por eso a ustedes les reactivaremos esa glándula, porque así cuando nosotros pensemos, ustedes al instante sentirán una especie de zumbido dentro de su cabeza. La historia tiene muchos más datos. Orlando preguntó y le contestaron todo. Le mostraron el motor de la nave. La nave se desliza por un campo de fuerza utilizando 3 energías: cósmica, solar y magnética. Con las 3 o con una sola de ellas podemos movilizarnos por el espacio, dijeron. La amenaza y el final. Le mostraron un arma, otra vez con esa pequeña polvera o estuche de maquillaje, que aparentemente tiene varios usos. Le dicen que mire a través de una ventanilla de la nave, un pequeño objeto en forma de cubo en el exterior. El extraterrestre apunta su instrumento hacia el objetivo y este desaparece. Esto es energía pura. Cuando encuentra su objetivo, lo desintegra por completo, no quedando absolutamente nada, ni humo ni olor. Esta arma disocia todo lo que toca. Queremos que ustedes conozcan este poder, que es el que usaremos, muy a pesar nuestro, si llegan a poner en peligro la armonía estelar. Y así se despertó, en el mismo lugar en el que había sido abducido, en pleno amanecer. Había perdido 6 horas. 6 horas que fueron un viaje imposible, increíble, que hasta el día de hoy lo tiene marcado. Orlando estuvo años buscando a Elena por distintas provincias y nunca pudo dar con ella. En su caso no hay fotos, no hay videos, no hay registro más que el de su propio relato, el de un contactado. Y ahora cuenta todo en su libro. Esa es su historia. Según relatan los sitios especializados en ufología, Orlando fue tratado con hipnosis por médicos del equipo de ONIFE, dirigido por Fabio Serpa. En todos los casos, repitió la misma historia. Bueno, hasta aquí el audio de esta experiencia, de estas experiencias. Siempre con la misma premisa todo, tratar de sacar a la luz que hay entidades que están trabajando siempre sobre la humanidad. Lo único que me quedaría como, digamos, a colación para cerrarles la idea es que busquen el famoso caso Conil de España, en el que creo que eran 5 personas, 5 jóvenes que estaban en una playa una noche en Conil, en las playas de Conil. Vieron uno o más objetos. Un día, al otro día a la noche fueron y pudieron ver que estos objetos se acercaron y que salieron entidades que, si bien eran antropomórficas, no tenían nada que ver con el ser humano, tenían como unas cabezas grandes, unos ojos rasgados, bastante feitas, y que se acercaron a la playa donde estaban ellos. Los chicos salieron corriendo y pudieron ver que estas entidades, cuando llegaron a la arena, también es como si hubieran hecho un teatro, un circo. Se recostaron, tenían como un objeto, una esfera, se recostaron en un lugar donde los chicos no podían verlos prácticamente, y empezaron a hacer unas maniobras con este objeto, a pasárselos uno al otro, eran 2 entidades.
se empezaron a pasar esta esfera en uno al otro, a hacer como unas maromas. Se agacharon y de repente al ratito se levantaron, pero se levantaron con la forma de dos seres humanos, rubios, altos, y empezaron a caminar para donde estaban los chicos. Entonces, nada, los chicos salieron despavoridos corriendo por el bosque y se escondieron. Y dicen que en un momento estas dos criaturas transformadas en seres humanos rubios pasaron caminando sin notarlos a ellos, muy cerca de por ahí, y se fueron y se perdieron en dirección a determinado lugar. Entonces ellos contaron esta experiencia no sé si a Benítez, a JJ Benítez, o no me acuerdo a quién. Benítez lo relata en su libro, en uno de sus libros. Parece que en un momento, cuando quedaron, algunos de los chicos quedaron en encontrarse con investigadores, se encontraron en un bar, mientras estaba relatando la historia, aparecieron en el mismo bar estas dos entidades, o estas dos personas rubias, que eran las mismas, y anduvieron dando vueltas por ahí hasta que se fueron. Entonces, pueden buscar el audio del caso Conil y se van a dar cuenta de que realmente hay actividad anómala y que el gangstalking puede ser una de estas actividades morbosas de estas entidades que se hacen pasar por seres humanos, pero que realmente no lo son, y que hasta podrían hacerse pasar por buenos también, y que, bueno, los que investigamos el fenómeno OVNI hace muchos años sabemos perfectamente que esto no es así. Hasta aquí el audio, espero que les haya gustado y que les ayude a comprender en qué mundo viven y cómo deben tomar las cosas, que nadie les explique las cosas, que nadie les diga cuando alguien es bueno, cuando el otro es malo. Siempre uno tiene que sacar sus propias conclusiones.